El terror de los pesos superpluma, el mexicano Eduardo El Sugar Núñez, el Beterbiev mexicano, el noqueador más brutal que tiene México en este momento, va a regresar al ring en este mes de agosto. Sábado 31 de agosto, el mexicano Eduardo Sugar Núñez regresa ante el escorpión colombiano, el experimentado Miguel Marriaga. Este video está muy interesante porque aparte del regreso del Sugar, también vamos a platicar de el Bronco Lara, que también regresa. El mexicano Mauricio el Bronco Lara regresa al ring ante otro mexicano, Pedro Delgado, un desconocido que busca su oportunidad de brillar. Este viernes 30 de agosto, el Bronco pelea el viernes por la noche y el Sugar pelea el sábado por la noche. Cerramos con todo el mes de agosto y en este video te voy a platicar los detalles de estos tirazos, así que suscríbete a Richie Vlogs si apenas acabas de llegar y aún no te has suscrito, hazlo en este momento. Es muy importante que te suscribas, que toques la campanita y actives todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. El terror de los superpluma, el mexicano Eduardo El Sugar Núñez, está hambriento porque le den una oportunidad de pelear por el título mundial. De hecho, y corrijo, el Sugar Núñez ya se ganó su derecho de pelear por un título mundial al derrotar a Rakhimov por la vía del knockout. En eso quedaron. Desde hace más de un año el Sugar Núñez debería de haber recibido una oportunidad por el título mundial, pero ya saben que aquí en el box las reglas son solamente una sugerencia. El Sugar era el retador mandatorio del inglés Joe Cordina, pero Joe Cordina se le rajó de último momento al mexicano y no quiso pelear con Sugar. El inglés prefirió pelear con el irlandés Anthony Cacace y por cierto, Cacace le ganó a Cordina por knockout. Anthony Cacace noqueó a Joe Cordina en el round 8 y Cordina viene de perder estrepitosamente con el irlandés y ahora resulta que el 12 de octubre Cordina va a pelear contra Shakur Stevenson. Increíble. Y por otro lado, Anthony Cacace heredó la deuda de Cordina, pero también se hizo de la vista gorda. Anthony Cacace también ignoró vilmente al Sugar Núñez, le corrió al Beterbiev mexicano. Anthony Cacace prefirió mejor encarar al británico Josh Warrington para el próximo 21 de septiembre, para que le apuntes, 21 de septiembre en el estadio de Wembley. El Sugar Núñez no tiene fuerte mercadotecnia ni grandes reflectores a su alrededor. Es un boxeador que ha subido con méritos propios y nadie le ha regalado nada. De Eduardo Sugar Núñez ya hemos hablado en varios videos y te voy a dejar los videos donde hablamos de Sugar en las tarjetas, en la pantalla final y en el comentario fijo. Si van al BoxRec de Sugar Núñez verán que incluso su BoxRec no está actualizado, ya que no han incluido la pelea contra Rakhimov. Según BoxRec, el Sugar tiene un récord profesional de 26 peleas ganadas y todas las ha ganado por nocaut. Tiene una efectividad noqueadora terrorífica del 100%. Debutó en el 2015, mide 1.68 y tiene un alcance de 173 centímetros. Es de Los Mochis, Sinaloa y tiene 27 años. Está en el mejor momento boxístico de su vida y ya se ganó la oportunidad de ir por el campeonato mundial. Pero ni Cordina ni Cacace quisieron aceptar el tiro mandatorio, así que el Sugar peleará este 31 de agosto contra el experimentado boxeador colombiano Miguel Marriaga, de 37 años. El colombiano tiene un récord profesional de 31 peleas ganadas, 26 de ellas por nocaut, 7 derrotas, una de ellas por nocaut. Miguel Marriaga se ha enfrentado con muy buenos boxeadores, con lo mejor de lo mejor. El colombiano se ha enfrentado a Lomachenko en el 2017. Lomachenko tiró al colombiano en dos ocasiones, en el round 3 y en el 7. Y Lomachenko esa noche terminó con una cortadota en la cabeza, secundario a un cabezazo brutal. El colombiano también peleó contra Oscar Valdez ese mismo año y perdió por decisión unánime. Dio una gran pelea contra el mexicano, pero Oscar Valdez tiró al colombiano en el round 10 y eso le valió para ganar. En el 2020 también el colombiano enfrentó a Joet González, otro boxeadorazo con muy buena técnica, y perdió esa pelea por decisión unánime. Era una pelea por el título vacante intercontinental pluma versión WBO, y en el 2022 enfrentó a Michael Conlan y también perdió con Michael Conlan. Perdió esta vez por decisión unánime.
Michael Conlan tiró también a Marriaga y lo hizo 3 veces, en el round 7, en el 8 y en el 9. Ni Michael Conlan, ni Oscar Valdés, ni Joet González, ni Lomachenko siquiera tienen la pegada del Sugar Núñez. Pero no te dejes engañar por lo que te dicta tu sentido común. El colombiano tiene muy buena condición física pese a su edad, y aunque su quijada no es de acero, ya que lo han tirado en varias ocasiones, el colombiano siempre se ha sabido levantar. El colombiano siempre se ha levantado cada vez que lo tiran para seguir luchando. Me recuerda mucho a Agapito Sánchez. Fácil no será para el Sugar Núñez, y como fan que soy del Sugar Núñez, le deseo que noquee al colombiano, y tiene con qué, pero que no se confíe. Lo que sí es que el Sugar Núñez ya es justo que le den la oportunidad para disputarse el título mundial. ¿Qué opinan ustedes? Y es que, pues lo repito, ya se la ganó. Se ganó la oportunidad de pelear por el campeonato mundial, pero así son las malas políticas, desafortunadamente. Ya ven que a veces en estos terrenos, como en la vida, la ley es solamente una sugerencia. Quien también regresa en este mes es Mauricio el Bronco Lara, quien viene de empatar contra el Caballo Lugo. El ex campeón mundial Mauricio el Bronco Lara volverá a la acción el 30 de agosto cuando enfrente a Pedro Delgado en la pelea estelar de la función Wellness Weekend Fight Night. Y al Bronco Lara le urge ganar, después de 2 peleas sin ganar, el Bronco Lara ya está obligado ahora sí a salir con el brazo en alto, y buscará hacerlo en la función que se realizará en el Pepsi Center de la Ciudad de México y que será transmitida a todo México y a otros países del mundo a través de ESPN Knockout. Bronco Lara de la Ciudad de México tiene 26 años, está joven y aún puede rectificar su carrera y tratar de volver a ser campeón del mundo. Mauricio el Bronco Lara, a mi gusto, es el boxeador más errático que tenemos los mexicanos. A veces el Bronco anda inspirado y nos regala muy buenas peleas, y en otras ha tenido errores de concentración garrafales. El tipo de pelea que proponga el Bronco Lara depende mucho de su estado de ánimo, y eso es malo. Su pelea depende mucho de su estado de ánimo, le cuesta mucho concentrarse, o al menos esa impresión a mí me da. Y el Bronco es uno de nuestros boxeadores favoritos por su estilo mexicano tan puro que tiene. El Bronco va a enfrentar a un desconocido llamado Pedro Delgado, que trae un récord de 17 ganadas, 11 derrotas y un empate. El ex campeón mundial de la AMB, el Bronco Lara, necesita con urgencia una nueva oportunidad para pelear por el título mundial, pero antes tiene que superar a Pedro Delgado. Es un desconocido que si gana, se va a volver muy famoso, y si el Bronco Lara le gana a Pedro Delgado, pues irá por buen camino. Las grandes sorpresas pueden pasar. Yo no me voy a perder este tirazo. ¿A quién le vas? ¿A Pedro Delgado, el desconocido, o a Mauricio el Bronco Lara? Esta pelea será a 10 rounds en peso superpluma. ¿Y cuál es tu pronóstico y favorito para esta pelea? Los leemos a todos, pues ya se la saben, Este mes cierra fuerte con el Sugar Núñez y con Mauricio el Bronco Lara de regreso al ring. Mis favoritos, ya se los dije, son el Sugar y el Bronco. ¿Cuáles son los tuyos? Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y esperamos que haya sido de tu agrado. Si te gustó el video o lo encontraste útil, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Les tenemos preparado un especial de Manos de Piedra Durán que esperemos salga en esta semana para que estén bien atentos. Por eso es importante suscribirse al canal para que YouTube les avise cuando subimos nuevo video, en especial este programa de Roberto Durán que les tenemos preparado para que no te lo pierdas por ningún motivo. Mi Richie, gracias por la edición y por toda la ayuda para que yo pueda estar aquí trabajando con todos ustedes, con esta audiencia maravillosa. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada.